Aquí en vivo, la puede escuchar en repetición, la grabación, pero eso sí, tiene que diezmar otra vez. No es cierto, ¿eh? Miren lo que dice la Biblia ahí de Lucas 16, 19, dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, ¿qué dice, hermanos? Se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Vamos a orar. Padre, gracias le damos, mi Dios, por esta palabra, por esta porción que hemos leído. Deme sabiduría y deme de su gracia para transmitir, para predicar su palabra. Úseme en una manera especial, por favor, Señor, háblenos. Si bien es cierto que por la gracia de usted hemos sido salvos, pero hay gente, mi Dios, que le necesita a usted, que se están yendo al infierno, bendito Dios, porque, Padre, le han rechazado y otros no han querido, Señor, ir a predicar el evangelio. Pero úseme, mi Dios, rétenos y habla a nuestros corazones y perdone todos nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Voy a tomar asiento. Dice la Biblia, hermanos, de que, versículo 30, entonces le dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a los vivos, menos van a oír a los muertos. Y quiero predicarles, hermanos, a lo que queda del tiempo, acerca de que si los muertos hablaran. Mire, ellos están aquí, ¿verdad? La historia muy conocida: el rico y Lázaro. Los dos mueren, ¿verdad? Uno va al seno de Abraham y el otro, dice la Biblia, que va al infierno, que va a un lugar de tormento conocido como el infierno. Aquel, ¿verdad?, rico en el infierno, atormentado, pues mira a Abraham y mira a Lázaro y le dice: envíalos a que les prediquen a mi familia, porque tengo 5 hermanos, para que le testifiquen, a fin de que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Lo que está diciendo el hombre es que no quería que sus hermanos llegaran al infierno donde él se encontraba. Y le dice todavía en el infierno: mira, ¿sabes qué? Si tú envías, si resucitas a alguien, de alguien entre los muertos, que vaya, van a creer, dice. Está diciendo, si los muertos hablaran, quizás sí, van a creer. Y él le dijo: no, dice. Si los medios muertos que andan predicando en la calle no le hacen caso. A ver, menos a los meros muertos. Y quiero hablar, hermanos, como dije, acerca de que si los muertos hablaran. Es obvio, hermanos, de que los muertos ya no hablan. Y, hermanos, ha habido un grupo de espiritismo que cree, hermanos, en el intento de tener comunicación con los muertos. Hay personas que, según se comunican con los muertos,
El espiritismo se llama eso. El propósito de mantener una comunicación con sus seres queridos, pero también el propósito del espiritismo, según ellos, también es para saber qué hay más allá de la muerte. Porque según ellos quieren tener un contacto o una comunicación con ellos, pero a la vez quieren saber qué hay después de la muerte. Si verdaderamente hay un cielo o si verdaderamente hay un infierno. Quieren de alguna manera tener comunicación con los muertos, pero para saber, como dije, hay más allá. Pero una persona no necesita ni tratar ni siquiera hablar con los muertos para saber qué hay después de la muerte. Únicamente lo que la gente tiene que hacer es leer la Biblia. Porque la Biblia nos dice que hay después de la muerte. Ahora, si en este caso, si los muertos hablaran, ¿qué dirían los muertos? Y ese es el tema. Número uno, ¿verdad? Si los muertos hablaran, dirían, hermanos, que el infierno es real. En primer lugar, los muertos dirían que el infierno es real. Versículo 22 al 25 dice la palabra de Dios. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, el rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El versículo 24 dice la palabra de Dios. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Versículo 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. La primera palabra, hermanos, que si los muertos hablaran, lo primero que ellos dirían es que el infierno es real. El infierno no es algo, hermanos. La Biblia, nos relata la vida de dos hombres. Nos describe sus vidas, ¿verdad? Era uno rico y el otro era muy pobre, pero también nos relata, ¿sabe qué? La muerte de ambos. Los dos murieron. Y también la diferencia. Uno se va al seno de Abraham, pero el otro se va, ¿sabe qué? Al infierno. Nos dice las condiciones de vida, pero nos dice también, ¿verdad?, el final de la eternidad de ambos. El lugar del rico dice que fue un lugar tormentoso por la eternidad. Es cierto que dice la Biblia, ¿verdad? Dice que este hombre se vestía de púrpura, se vestía de lino, se vestía de lo mejor, buenos convivios, buenas barbacoas, amén, hermanos, mucho compañerismo, mucha amistad. Una vida extravagante tenía este hombre en la tierra. El dinero le llevaba a tener una vida extravagante. El dinero le llevaba a tener una vida de lujo. El dinero le llevaba a apartarse de Dios. Pero teniendo el dinero, nunca él pensó que él un día iba a morir. Y él murió. Y muere el mendigo también. Pero este hombre, teniendo esta vida de extravagancia, sin carencias, la vida tan real que vivió en la tierra, pero también lo que vivió después de la muerte fue real, estaba en el infierno. Si los muertos hablaran, ellos dirían, ¿sabe de qué? De que el infierno es una realidad. Hay gente que el infierno lo tienen como una historia. Hay gente que el infierno lo tienen como un mito. Hay gente que el infierno lo tiene como un juego. Pero si los muertos hablaran, dirían, ¿sabe qué? Que el infierno es real. El infierno es tan real, hermanos, como que vamos a comer al rato ese lonche ahí. Si los muertos hablaran, eso dirían. El infierno es real. Y mire, hermanos, a pesar de estas claras enseñanzas, muchos todavía piensan que el infierno eso es un mito. Que hay quienes piensan que es un medio para transmitirle miedo a la gente.
Hay gente que dice, no hombre, no es cierto, esos hermanos hablan del infierno porque nos quieren espantar. Yo prefiero, ¿sabe qué? Que una persona se convierta a Cristo y que se vaya espantada al cielo y que no tenga una vida extravagante aquí y se vaya al infierno, ¿sabe qué? Después de la muerte. La Biblia, ¿sabe qué, hermanos? Enseña claramente la realidad del infierno. No es un mito, no es un medio para espantar, no es un medio para aterrorizar a la gente. Pero de una cosa convencido estoy, de que si los muertos hablaran, dirían que el infierno es real. Por esta razón, ¿sabe qué? Dios envió a su Hijo porque hay un infierno. Si no hubiera infierno, ¿de qué vino a salvarnos el Señor Jesucristo? Si no hubiese infiernos, ¿para qué tuvo que padecer tanto el Señor Jesús? Si al final de cuentas no hay infierno. Pero como sí hay infierno, Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados para que a través de Cristo el hombre alcanzara la salvación. Ya Cristo pagó por nuestros pecados y Él es el único medio de salvación. La Biblia dice que el rico en el tormento del infierno, ¿y sabe qué? No es que murió y todo acabó. No es que murió el rico y todo acabó, porque hay gente, mis hermanos, se muere la persona y dicen, descanse en paz. ¿Cuánta gente pudo haber estado? Mire, la Biblia dice que este hombre rico fue sepultado. El pobre ni se dice que fue sepultado, porque era tan pobre, hermanos, que quizás no tenía familia. Posiblemente la historia dice, ¿verdad?, de que este hombre, posiblemente en Jerusalén había un basurero, y donde ardía de día y de noche, y ahí tiraban los cuerpos que no los reclamaban. Pero la Biblia dice que el rico fue sepultado. Imagínense el pachangón que había ahí, hermanos. Barbacoa de vaca, tamales, hermanos, un fiestononón toda la semana, rezos, y toda la noche la tragadera, hermanos. Mientras que la gente se gozaba acá en la tierra, el que había muerto, ¿sabe qué? Dice la Biblia que estaba en el infierno. El infierno es una realidad, como dice la palabra de Dios. Es una mentira, ¿sabe qué? Es una mentira que el hombre se muere y se acaba todo. No es cierto. Déjeme decirle que la eternidad empieza después de la muerte. Aquí, hermanos, en la tierra, este cuerpo, 70 años va a vivir. ¿Alguno de ustedes? 70 años. Yo no voy a vivir 70 años. Yo nada más 60, me quedan 3 años y medio. Pero no se acaba todo, hermanos. Uno dice, no, hombre, que descanse en paz. O ya está descansando. Otros dicen, pues ya está en la presencia de Dios. Una persona que se murió sin arrepentirse, sin pedirle perdón a Dios, sin recibir a Cristo como su Señor Salvador, ¿sabe qué? Por la eternidad va a estar en tormento. Va a estar en el infierno, dice la palabra de Dios. Ahora, hermanos, no es que murió y todo acabó. Si los muertos hablaran, dirían que el infierno es real. ¿De qué sirve? Mire, ¿sabe qué? ¿De qué sirve una vida extravagante? ¿De qué sirve de que la persona se dé una vida de lujo? ¿De qué sirve de la persona tenga una mejor vida aquí en la tierra? Y después de la muerte, ¿sabe qué? Una eternidad para siempre. En Marcos 8:36 dice la palabra de Dios, dice, que aprovechara el hombre que ganara todo el mundo y perdiera su alma. Que aprovechara el hombre que ganara todo el mundo, que lograra todos sus propósitos, que acumulara todas las fortunas, que tuviera todas las mujeres que quisiera, y al final de cuentas dice la Biblia de que aprovechar el hombre que ganara y se fuera al infierno. ¿De qué sirve? ¿Qué recompensa dará Dios? Dice la Biblia, versículo 39. ¿Qué recompensa dará Dios? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay. Si los muertos hablaran, dirían, ¿sabe qué, hermanos? En primer lugar, de que el infierno es una realidad. Qué triste que de sufrir en la tierra y después de la muerte por la eternidad, después de la muerte el tormento eterno por rechazar la salvación en Cristo. Si los muertos hablaran en primer lugar, dirían, ¿sabe qué? Que el infierno es real. Pero número 2, versículo 26, mire lo que dice la palabra de Dios.
25 y 26 voy a leer. Pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Estaba en el infierno. Versículo 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Número uno, hermanos, ¿sabe qué? Si los muertos hablaran, dirían que el infierno es una realidad. Pero número dos, si los muertos hablaran, dirían que no hay segunda oportunidad. No hay segunda oportunidad. Este hombre, ¿verdad? En el infierno, dice la Biblia, que miró a Lázaro en el seno de Abraham. Y miren, hermanos, podemos extender, hermanos, este mensaje a lo largo por muchas áreas. Este hombre, hermano, ¿sabe qué? Tenía los 5 sentidos vivos. ¿Por qué? Porque reconoció a Abraham. ¿Sabe por qué? Porque reconoció, ¿saben a quién? A Lázaro. ¿Sabe por qué? Porque sentía el tormento en él. ¿Sabe por qué? Porque sabía que aquello era agua. Es mentira de que se murió y se acabó todo. No, ¿sabe qué? En el infierno, él estaba consciente de que tenía 5 hermanos. En el infierno, él sabía de que sus hermanos, si no se arrepentían, iban a venir también al infierno. Entonces, ¿sabe qué? Su espíritu de este hombre estaba vivo. Y estaba sintiendo en vida lo que este asunto. Pero hermanos, aquí el punto número 2, si los muertos hablaran, dirían que no hay segunda oportunidad. Se acabó, ¿sabe qué? Él dijo: mira, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Estaba en el infierno. Y él quería, ¿sabe qué? Que llegara Lázaro y le diera no quería, hermanos, él no pedía un vaso de agua, él no pedía una botella de Chivacola, Coca-Cola. ¿Sabe qué pedía él, hermanos? Simplemente pedía una gota de agua. ¿En qué le beneficiaba una gotita de agua? Ustedes han visto, hermanos, cuando se acaba la Coca-Cola, la botella, y luego los niños llegan y se la empinan, que ya no les sale nada, pero están bien pegados con su mamilota. A duras penas le moja los labios. Y le dice a Abraham: ¿sabes qué? No se puede. No hay manera, dice, porque ¿sabes qué? Aunque quisiéramos echarte la mano o quisiéramos echarle la mano de aquí para allá, ¿sabes qué? No se puede. ¿Sabes por qué? Dice: porque está puesta una cima entre nosotros y ustedes a vosotros. Nadie puede ir para allá y nadie puede venir para acá. En el lugar donde estarás para siempre, le está diciendo. No hay otra oportunidad. Este hombre quería de alguna manera que envíenme, que me ayuden. Necesito una gota. Y le dice: ¿sabes qué? No se puede. No hay segunda oportunidad. Si los muertos hablaran, dirían: ¿sabes qué? No hay segunda oportunidad. El rico siguió pensando primero en él, porque él pidió agua para él. No pedía, como dije, una fuente, no pedía un manantial, no pedía un vaso de agua. Solo pedía, ¿sabe qué? Una gota en su lugar de tormento que él se encontraba. Una gota, nada más. Ahora se encontró una gota para él, de alguna manera, quitarse quizás el antojo o el gusto. Tarde y sin esperanza, se dio cuenta que no había otra oportunidad. Demasiado tarde se dio cuenta que no había otra oportunidad. Versículo 26, lo que les leí. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Le está diciendo: ¿sabes qué? Se acabó la oportunidad. Ahí donde tú estás, en esa llama que atormenta. Déjeme decirle, hermanos, que el infierno, el tormento del infierno, el fuego, escuche bien esto. El fuego del infierno no es un fuego que consume, sino es un fuego que tormenta. Porque si el fuego quemara, consumiera, se consumió y se acabó. Pero es algo que dice la Biblia: y los atormentaba de día
y de noche. El infierno no es un fuego que va como el papel que lo quema y ya se desintegró, ya se acabó. No, esa es la Biblia, ¿verdad? Que es un fuego que atormenta, y si el tormento es de día y de noche. Esto quiere decir que una persona, ¿sabe qué? Que se muere sin arrepentirse de sus pecados, sin recibir a Cristo como su Señor y Salvador, va al infierno y se acabaron las oportunidades. Ya no hay oportunidades, ¿cierto, hermano? Mire, aquí en la tierra, ¿cuántas oportunidades tenemos? Y Dios nos da y oportunidades, y nos encargamos de rechazar las oportunidades, y después, ¿sabe qué? Cuando todo está perdido, entonces sí queremos otra oportunidad. No hay, dice, no hay otra oportunidad, está diciendo, ya no lo hay. Condenado para siempre. Si los muertos hablaran, dirían, no hay segunda oportunidad. Cuando llega, escuche bien esto, hermanos, cuando llega la muerte, toda esperanza acaba. Cuando llega la muerte, toda esperanza acaba. El alma del infierno, hermanos, escuche bien esto, el alma del infierno es un punto sin retorno en la relación con Dios. El alma en el infierno es un punto sin retorno en la relación con Dios. ¿Sabe por qué? Porque ya no vas a tener relación con Dios. La persona en el infierno, el alma de la persona en el infierno, la muerte, ¿verdad? Es un alma que ya no tiene retorno, tiene una comunicación con Dios. ¿Por qué? Porque se acabaron las oportunidades. Ya no hay. Y mire, hermano, ¿sabe qué? Se vive este asunto en la tierra. ¿Cuántos en el infierno hoy en día queriendo una segunda oportunidad? ¿Cuántos en el infierno deseando una gota de agua nada más? ¿Y cuántos en el infierno deseando una gota de agua cuando en vida, cuando en tierra, hermanos, no nada más despreciaron una gota de agua, sino despreciaron la fuente que da la vida eterna? ¿Sí? Dicen los dichos que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, ¿no? Está la fuente para que todo el mundo pueda beber de la fuente, y mucha gente decimos. Después, ayer hablaba yo con un señor y le decía, mira, ¿sabes qué? Dios, y yo se los dije, hermano, temo conmigo. Le digo, Dios no es como los aboneros. Usted puede salir y le dice al abonero, para la otra. Pero a Dios le digo, no le podemos decir para la otra. ¿Sabes por qué? Yo le dije así, yo te lo voy a decir otra vez. Y yo le dije así, porque nosotros los seres humanos tenemos un enemigo que siempre anda con nosotros. No es tu mujer, no es tu esposo. ¿Sabes quién es el enemigo que anda con nosotros y duerme con nosotros? Es la muerte. Miren, la muerte nos trae tan cerquitas, tan cortitos, que ni cuenta nos damos que tan cerca camina con nosotros la muerte. ¿Cuántas personas, hermanos, están muriendo hoy en este día que hicieron planes para en la tarde y ya están tendidos ahorita? ¿Sabe por qué? Porque la muerte, hermanos, aquí la traemos. Y todavía el hombre dice, para la otra. El hombre dice, después. El hombre dice, no tengo tiempo de buscar a Dios. El hombre dice, estoy muy ocupado, te vas a morir y te vas a ir al infierno. Mire, ¿cuántos, ya dije, en el infierno quieren una segunda oportunidad? Mientras, ¿sabe qué? Hoy quienes las tienen una tras de otra aquí en la tierra, se encargan de despreciar no la gota, sino la fuente, el manantial de vida eterna, se encargan de despreciarlo. ¿Cuántos en el infierno se han dado cuenta demasiado tarde que la muerte fue sin retorno a una segunda oportunidad para con Dios? Hoy, ¿sabe qué? Se dan cuenta que es demasiado tarde, y el problema es que se acabaron las oportunidades. Y hoy teniéndola, ¿sabe qué? ¿Cuántos desechando la oportunidad, como que si la vida en la tierra fuera eterna? La gente no quiere, mucha gente nada con Dios. Mire, se dan cuenta demasiado tarde, la muerte, dije, es el punto sin retorno en la relación con Dios. Y recuerde, cuando llega la muerte, toda esperanza acaba. Si los muertos hablaran, dirían que no hay segunda oportunidad. Usted dirá, pastor, pues gracias a Dios yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador.
Yo ya voy al cielo por la gracia de Dios. Pero ¿sabe usted que tenemos un compromiso? Porque mucha gente se va a ir al infierno por culpa de nosotros. Mucha gente está yendo al infierno, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque no les testificamos de Cristo, porque no le hablamos de la palabra de Dios. Si una persona escuchó de Dios, hermanos, y no quiso nada con Dios, ¿sabe qué? Nosotros somos libres de la culpa, pero somos culpables, dice la Biblia, cuando nosotros no testificamos de la palabra de Dios. Mucha gente se va al infierno porque rechaza la fuente, pero mucha gente se va al infierno porque nosotros los mandamos, porque no les testificamos. Número 3, hermanos, si nos vamos a loncha, hermanos, ¿cuántos tienen sueño? No, hermano, hace rato usted dijo que no tenía sueño. Pero hace rato. ¿Qué me tienes hambre? Sí, yo también, mija. Somos dos. Entonces vamos a terminar y a comer. Número 3, miren, hermanos. Número 3. Versículo 27 al 31. Dice la palabra de Dios. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Fíjense, hermanos, que él se preocupaba por sus hermanos después de la muerte, ¿sí? Pero vemos aquí en la tierra nosotros que tenemos hermanos y ni siquiera nos preocupamos por ellos. Habemos quienes tenemos hermanos y no nos preocupamos por decirle: acércate a Dios porque te vas a morir y te vas a ir al infierno. Deberíamos de tener esa carga. Este hombre tuvo la carga demasiado tarde. Ya no podía hacer nada, se acabaron las oportunidades. Ahora quería, ¿sí es cierto? Yo creo que sus hermanos estaban en la barbacoa cuando él hacía lonche grande. Yo creo que sus hermanos estaban en la primera mesa grandota con él. Ahí sí los quería tener. Pero en el infierno, ¿sabe qué? Ya no los quería tener ahí. Usted y yo tenemos hermanos, tenemos familia, hermanos. Mira, mis hermanos, yo ya le hablé a todos de Cristo. Los que están, mis hermanos, los que están aquí, ellos en Estados Unidos fueron una vez o 2 veces a la iglesia, pero a todo mundo los llevé el tacochero a la iglesia. Y algunos me dijeron bien clarito: ¿sabes qué? Nos gusta mucho la enseñanza, nos gusta mucho la predicación, pero nos gusta más el mundo. Pero fueron a la iglesia, hermano. Si usted tiene un hermano y no ha escuchado la palabra de Dios, usted no le ha hablado, ¿sabes qué? Ten en mente esto y tráumate si quieres. Si no le testificas, lo vas a mandar al infierno. Si no le hablas de Cristo. Y sigue diciendo el versículo 28. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, ¿se arrepentirán? Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Número 3. ¿Sabe qué, hermanos? Si los muertos hablaran, dirían, escuche esto, que el arrepentimiento es urgente. Si los muertos hablaran, dirían que el infierno es una realidad. Si los muertos hablaran, dirían, ¿verdad?, que no hay segunda oportunidad. Y si los muertos hablaran, dirían que el arrepentimiento es urgente. Mire, hermanos, hay una historia de un hombre, un rabino. Un rabino es un maestro que enseñaba de la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Y él predicaba a la congregación y le decía a la iglesia: ustedes tienen que arrepentirse antes de que se mueran, decía. Y decía el rabino: ustedes tienen que arrepentirse antes de que se mueran. Y decían: pero el problema es que no sabemos cuándo nos vamos a morir. Y el rabino le dijo: por esa razón tienes que arrepentirte hoy. Amén, hermanos. Porque mire, hermanos, usted y yo no sabemos cuándo nos vamos a morir. Y por la razón de que no sabemos cuándo vamos a morir, necesitamos arrepentirnos hoy, porque el arrepentimiento es urgente. El arrepentimiento es urgente, porque ya te dije, mire, hermanos, todos estamos bien con salud. A mí no me duele nada, gracias a Dios, ahorita. ¿A quién le duele algo? A los que le duele algo se van a morir. ¿A quién le duele algo? ¿A nadie? Hermano, ¿a usted le duele algo? ¿Tiene sueño?
El hermano se justifica, me le quedo mirando y dice, es que no había luz. ¿Yo qué? ¿Yo qué? Si no había luz. Los que se van a morir, los que tienen sueños se van a morir. ¿Cuándo? Yo no sé. Pero un día se van a morir, ¿no es cierto? Mira, hermanos, no sabemos el día ni la hora en que vamos a morir. Por eso, si usted no se ha arrepentido de sus pecados, arrepiéntase. Pídale perdón a Dios, reciba a Cristo como Señor Salvador. Porque como dije hace ratito, si alguien le anda pisando los talones, es la muerte. Sí, hermanos. Cuando de repente, mire, hermanos, la noticia del hermano que venía aquí a la iglesia. Estuvo aquí en la iglesia como hoy domingo y el otro día, hermanos, ya estaba atendido. ¿De qué habla lo que estoy diciendo? Aquí traemos la muerte, hermanos, atrásito de nosotros. Si los muertos hablaran, dirían, ¿sabes qué? El arrepentimiento es urgente. El rico, de darse cuenta de su condición eterna, tuvo un ruego, tuvo una súplica. ¿Sabe qué? Quería que le testificaran a sus hermanos para que se arrepintieran, para que no llegaran al lugar de tormento donde él se encontraba. Para el rico era urgente que sus hermanos se arrepintieran. Era urgente porque él se daba cuenta de lo que él estaba viviendo y no quería que sus hermanos llegaran al infierno. ¿Sabe qué? Testifíquenle a sus hermanos. Y hermanos, el trabajo más difícil es testificar a nuestra familia. El trabajo más difícil es hablarle a nuestra familia de Cristo. Es cierto, es difícil, hermano. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo cumplí con hablarle a todos mis hermanos. Mi hermana la mayor, cuando yo llegué a Durango, ¿sabe qué? Yo le hablé por teléfono y le empecé a hablar de Cristo. Le dije, tienes que arrepentirte de tus pecados. Y le hablé, le dije, ¿quieres recibir a Cristo? Me dijo, sí, y por teléfono la gané para Cristo. Todos mis hermanos les hablé yo de Dios. A mi padre yo le hablé de Dios. A mi madre yo le hablé de Cristo también. ¿Cómo ve? ¿Por qué? Porque yo no quería que ellos se fueran a un lugar de tormento. Y a veces vemos quienes que ya conocemos el fin de una persona que no se arrepiente. Y los primos, mi papá, hasta mi hijo se puede ir al infierno si nosotros no le hablamos. ¿Sí? Usted y yo traemos el peso sobre nosotros. ¿Para qué? Para hablarle de Cristo y no se vayan al infierno. No vaya a pasar como el hombre rico y después envía al pastor, ya cuando yo esté muerto ahí, envía al pastor Tapia para que le predique a mi papá. ¿No me hermanos? Envíame ahorita que estoy vivo. Dígame, ¿sabe qué, pastor? Vaya a predicarle a mi papá. Y después hablamos. A ver, hermanos. Usted va a decir cuánto vale el alma de su padre o de su madre. Yo voy a testificarle. Yo le pagué, hermanos, el boleto a mi pastor de Estados Unidos en el 1999. Le pagué el boleto a mi pastor para que viéramos a predicarle a mi familia, a mi padre, a mi madre. Pagué el boleto de ida y vuelta. Porque tenía que regresar si no lo dejo acá en Oaxaca. Y le testificamos, hicimos un servicio en la casa de mi suegra, amontonamos un grupito de gente como acá de este lado, mi pastor les predicó, mi suegra fue salva, mi madre también fue salva, nos predicamos de la palabra de Dios, con mi esposa anduvimos predicando por las calles por allá arriba, hermanos. Si los muertos hablaran, dirían, ¿sabe qué? Que el arrepentimiento es urgente. Déjeme decirle, mire, hermanos, ¿qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es más que un remordimiento, porque gente tiene remordimiento, pero no tiene arrepentimiento. Escuche esto. Gente tiene remordimiento por lo que hace, por su pecado, pero no tiene arrepentimiento. ¿Entendió esto? Hay gente que tiene más remordimiento, pero no tiene arrepentimiento. Arrepentimiento, ¿sabe qué? Escuche bien esto. Es más que remordimiento, es más que el dolor de culpa. Hay gente, ¿sabe qué? Que tiene dolor de culpa por lo que hizo, por el pecado que llevó a cabo, pero no tiene arrepentimiento, tiene dolor de pena, de culpa, pero no se arrepiente de su pecado. Ahora, hermanos, arrepentimiento, ¿sabe qué? Escúchenme muy bien, arrepentimiento es el cambio de dirección en la mente que produce la transformación en la conducta. Pastor, ¿qué dijo? No sé. Arrepentimiento, hermanos, escuche, es el cambio de dirección en la mente que produce la transformación en la conducta. ¿Entendió esto, hermanos? Aquí en la mente, pero se va a mirar en tu conducta. Ese hombre está arrepentido.
Arrepentimiento también es darse media vuelta. Arrepentimiento es reencontrarse con Dios otra vez. Por eso, ¿sabe qué? Mire, por eso el arrepentimiento es urgente. Si usted está aquí por primera vez en la iglesia y usted no se ha arrepentido de sus pecados, y usted no le ha pedido perdón a Dios por sus pecados, y usted no ha recibido a Cristo como su Señor Salvador, déjeme decirle que el momento ideal para que usted se arrepienta de sus pecados y para que usted reciba a Cristo como su Señor y Salvador es hoy. Es hoy. Porque ¿sabe qué? Saliendo de aquí, mire, saliendo de aquí, le puede dar un infarto allá afuera. Y va a decir, como dijo aquel, por poquito. El rey Agripa. Por poco me persuades a ser cristiano, dijo, por poco me persuades. Por poco me convierto a Cristo, por poquito. Y por poquito, ese poquito que le faltó, se fue al infierno. Dios quiere, ¿sabe qué? El arrepentimiento es el regreso a Dios, es reconocer, el arrepentimiento es reconocer lo terrible del pecado. Arrepentimiento es encaminarse a Dios en fe y entrega total. Ese es arrepentimiento. Una persona que se arrepiente de sus pecados, hermano, ¿sabe usted que va a tener una entrega total a Dios? Aquel que medio se arrepiente, medio se va a entregar. Si los muertos hablaran, dirían que el arrepentimiento es urgente, hermanos. El arrepentimiento es urgente, ¿por qué? Ya dije, porque la muerte es el enemigo más grande del hombre. ¿Cuánta gente deja, hermanos, el arrepentimiento? Deja el arrepentimiento para luego. Y hoy están como el rico. Nosotros que salimos a predicar la palabra de Dios y le hablamos a la gente de Cristo, ¿le gustaría recibir a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Le gustaría recibir la salvación en Cristo? Y dicen, no, para la otra. En otra ocasión, más adelante, como que si tuviéramos la vida comprada. Como que si nosotros supiésemos cuándo vamos a morir. No. ¿Sabe qué? El arrepentimiento es urgente y se debe de tomar como tal manera. Ahora usted está escuchando el mensaje de la palabra de Dios. El arrepentimiento es urgente porque la muerte, dije, es el enemigo más grande del hombre. ¿Cuánta gente el arrepentimiento lo dejan para luego y hoy están en el infierno? La muerte nos acecha cada instante. Ya vemos quiénes jugamos con nuestras almas. La muerte nos acecha. Hay gente que dice, no, ya cuando esté viejo voy a buscar a Dios. Ya cuando acabe de darle toda mi vida al mundo, que ya me ha dejado todo enfermo, entonces voy a buscar a Dios. La gente dice, ¿sabe qué? No, eso de la iglesia y buscar a Dios es para las mujeres. Hay gente que dice así. Nosotros los hombres no. Pues déjame decirte que el hombre y la mujer tienen un alma también. Un alma que Dios le va a un alma de la cual Dios va a pedir cuentas. La muerte sabe que nos acecha cada instante. Ya vemos quiénes jugamos con su alma. ¿Sabe qué? Si usted no se ha entregado a Cristo, usted está jugando con su alma. Si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, está jugando con su alma. Y el día de mañana, ¿sabe que? Déjeme decirle que alguien dijo por ahí que el tormento más grande en el infierno es la conciencia. Alguien dijo que el tormento más grande en el infierno es la conciencia. ¿Sabe por qué? Porque la conciencia lo va a atormentar bastante de pensar de que pudo haber sido salvo y no lo fue. De pensar de que el 16 de septiembre del año 2024 me hablaron de que el infierno es real, me hablaron de que no hay segunda oportunidad y me hablaron de que era urgente que yo me arrepintiera, pero yo dije para el otro domingo cuando yo vuelva. ¿Y sabe qué? Y se murió. Y en el infierno su conciencia le va a estar acusando y de estar diciendo, dejaste ir la oportunidad más grande de tu vida. Ya les dije, hermanos, ya les dije acerca del rabino. Arrepiéntete, dice, antes de morir. Y el otro le dijo, no sabemos cuándo, ni el día de nuestra muerte. Y le dijeron, arrepiéntete hoy. Si los muertos hablaran, ¿sabe qué te diría?
Si los muertos hablaran, ¿sabes qué te diría? Que es necesario y es urgente que te arrepientas hoy. Usted que nos visita aquí por primera vez, no es casualidad. Dios tiene un plan para usted. Dios le ama y Dios quiere la salvación de su alma, pero la decisión la va a tomar usted. Conscientemente debe de saber que el infierno es real. Conscientemente debe de saber que después de la muerte ya no hay segunda oportunidad, y usted debe de saber que el arrepentirse urge. ¿Y cuándo debe de ser? Hoy. Usted va a decidir por usted. Yo decidí hace más de 30 años, pero usted va a decidir. ¿Qué va a hacer con el alma que Dios le ha dado? ¿Va a seguir jugando o le va a entregar su alma a Dios y le dice, Señor, perdóname, es cierto, yo te he fallado? Vamos a orar y decisiones la tomará usted si no ha recibido a Cristo. Señor.